Shabbat Shalom, amados hermanos, damos gracias a nuestro buen Dios en este precioso día de Shabbat. Bendecimos al Eterno por el privilegio que nos da de estar delante del Santo Trono de su gracia en este regalo maravilloso de Shabbat. Damos gracias al Señor porque estamos adentrados en este ciclo del estudio de la Torá. Nuestra parashá de esta semana pues es el inicio del libro de Devarim, ¿verdad? Es un libro lindo, es el resumen que también Moshe hace previo a su partida y la explicación también de la Torá a la nueva generación. Hemos de recordar también de que la generación del monte Sinaí, pues aquellos de 20 años hacia arriba, pues esa generación se había extinguido como consecuencia de lo que pasó después del reporte de los exploradores, cuando se dijo que pues pasarían 40 años, un año por cada día que pasaron en la exploración de la Tierra. Entonces, vemos que estamos en ese tiempo, en la extinción, estos 40 años que ya pasaron, la extinción de esa generación, y ahora es el momento de explicar la Torá a la nueva generación. Nuestra parashá de esta semana, amados hermanos, es parashá de Barim, ¿verdad? Que es el título también de, pues, que viene del título del libro, ¿verdad? Que se llama Deuteronomio, o sea, Devarim, ¿verdad? Que significa palabras, o sea, son palabras, eso es lo que significa esta parashá, el nombre de la parashá. Entonces, esta parashá, amados hermanos, está marcada por muchos pasajes maravillosos, ¿verdad? Aplicables al pueblo que estaba a punto de entrar a la tierra prometida, al pueblo que hoy, ¿verdad? Vive, habita en la tierra y que por cierto está siendo bastante afectado por sus enemigos, pero con muchas lecciones para nosotros el día de hoy que se manifiestan de una manera pues valiosa, sabiendo pues el tiempo en el cual nos encontramos. Entonces estamos en este maravilloso libro, estamos en el año 40, en el mes undécimo. Vamos a empezar a leer entonces algunos versos de aquí del libro de Devarim. Y dice, estoy entonces en el libro de Deuteronomio, capítulo número 1. Dice, estas son las palabras, aquí está el nombre de la parashá, palabras de Devarim. Estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente a Suf, entre Param, Tofel, Labam, Acerot y Disaab. Dice, hay 11 días de camino desde Horeb por el camino del monte Seir hasta Cades Barnea. Y sucedió que en el año 40, el mes undécimo, el primer día del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que el Señor le había ordenado que les diera. Después de haber derrotado a Seón, rey de los amorreos, que habitaba en Hezbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot y en Edrei. Al otro lado del Jordán, en la tierra de Moab, Moisés comenzó a explicar esta ley diciendo, el Señor nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo, bastante habéis permanecido en este monte. Volveos, partid e id a la región montañosa de los amorreos y a todos sus vecinos en el Arabá, en la región montañosa, en el valle, en el Negev y por la costa del mar, la tierra de los cananeos y el Líbano hasta el río Éufrates. Mirad, he puesto la tierra delante de vosotros, entrad, tomad posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, y a su descendencia después de ellos. Entonces hay tantas lecciones solo en estos cuantos versos que apenas hemos leído, pero acá Moisés pues empieza su primer discurso, por decirlo de esa manera. Este libro está dividido en discursos, ¿verdad? Que muestran una enseñanza en la cual se da una crítica incluso con amor hacia el pueblo, y también Moisés les explica lo que es la Torah. Así que inicia este primer discurso trayendo a la memoria el reporte incluso de los exploradores. Y recordamos de que ellos se encuentran a la entrada de la tierra prometida prácticamente, y es interesante de que Moisés parte de este momento
porque fue de una fase histórica en Israel que marcó de por vida al pueblo, ya que acabó con toda una generación y se encontraban casi en el mismo momento cuando pues se dio esa oportunidad en que enviaron también a los exploradores. Entonces, existía el riesgo en que pudiera volverse a repetir la historia 40 años después, pero acá pues se corrige de una manera especial lo que ya había sucedido. ¿Verdad? Y entonces aquí aparece esto, dice, y en aquel tiempo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevar carga de todos vosotros. El Señor vuestro Dios os ha multiplicado, dice, y aquí hoy sois, dice, como las estrellas del cielo en la multitud, que el Señor, el Dios de vuestros padres, os multiplique 1000 veces más de lo que sois, os bendiga tal como os ha pues prometido. Como ¿cómo puedo yo solo llevar, dice, el peso y la carga de vosotros y vuestros litigios? Escoged entre vosotros tribus, hombres sabios, entendidos, experimentados, y los nombraré como vuestros jefes. Y entonces ahí sigue él, ¿verdad? Hablando de esto, pero en el verso 19 dice, partimos de Oreb y pasamos por todo aquel vasto y terrible desierto, y viste, y dice, camino de la región montañosa de los amorreos, tal como el Señor vuestro Dios nos había mandado, y llegamos a Cades Barnea. Yo dije, habéis llegado a la región montañosa de los amorreos que el Señor nuestro Dios va a darnos. Mirad, Israel, el Señor tu Dios ha puesto la tierra delante de ti. Sube, toma posesión de ella, como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni te acobardes. Oigan esto. Entonces vosotros os acercasteis a mí y dijiste, dice, enviemos hombres delante de nosotros que nos exploren la tierra y nos traigan noticias del camino por el cual tenemos que subir y de las ciudades a las cuales entraremos. Y dice Moisés que se hace parte también acá de lo que pasó en aquel tiempo, y con amor les dice esta parte, dice, y me agradó, dice el plan. Y, y tomaron pues en sus manos el fruto de la tierra, mas lo trajeron y nos dieron un informe diciendo, es una tierra buena que el Señor nos dio, ¿verdad? Que nos da. Sin embargo, no quisisteis subir. Entonces les trae a colación, a recuerdo, también este evento crítico, y por eso es de que empieza hablando aquí en el libro de Devarim también de ello. Ahora, si empezamos otra vez acá y vemos, aquí se menciona el número 40. El verso número 3 dice, sucedió que en el año 40, en el mes 11, o sea, 40 años, o sea, pasaron 40 años en el desierto, o sea, este número 40, ese número está identificado en las escrituras de una manera tan especial, y siempre que se menciona se encuentra relacionado con el cambio y la transición. O sea, por decirlo de esta manera, es un espacio de tiempo interesante en la cual dice, bueno, es momento de hacer un cambio. Aquí termina algo y debe comenzar algo más. O sea, es momento de hacer una transición. Entonces, ese es el momento que se está viviendo precisamente acá, o sea, ese 40. Entonces dijimos, este es el momento. Entonces, para hacer esto, recordemos que pasó esto. Entonces, no repitamos la historia, tenemos que ser mejores, tenemos que aprender de todo esto, y es el momento de hacer esa transición, de hacer ese cambio. Y así sucedió. Y así sucedió. ¿Por qué? Porque ellos se van a hacer un cambio de salir de estar 40 años en el desierto para pasar a habitar la tierra prometida. Y eso ya significaba muchas cosas realmente para el pueblo como tal. Entonces vemos también un ejemplo bien, bien especial que nos puede dar idea también de esto de transición, de cambio, y tal como sucedió después de los 40 días que nuestro Señor Yeshua estuvo en el desierto. Después de esos 40 días el Señor Yeshua comenzó su ministerio. O sea, es un tiempo bien especial en el cual madura la mente, madura el corazón, muchas cosas pasan, hemos aprendido, y entonces podemos seguir caminando conforme a los planes del Señor. O sea, es una jornada de 40 años que permite visualizar un cambio, que permite visualizar una nueva etapa en la vida. O sea, es muy interesante esto que estamos hablando.
esa parashá encaja perfectamente en lo que estamos diciendo porque Israel está cambiando de lugar, o sea, está a punto de cambiar de lugar según este momento en el que nos encontramos en este momento y está saliendo entonces del desierto para ir a habitar la tierra prometida. Entonces Moisés les dice esto que está pasando acá, ¿verdad? Y le dicen, miren, esto es lo que está sucediendo, el Señor está cumpliendo realmente su promesa dándole la tierra. Y le recuerda también de que el Señor los ha hecho una gran multitud, los ha multiplicado como las estrellas del cielo. Entonces le dicen, miren, Él ha cumplido también su promesa de que ustedes sean prósperos y sean también, pues se haya multiplicado la manera que el Señor había prometido. Otro de los puntos interesantes que aparece acá es el número 11, precisamente dice el verso número 2, dice, hay 11 días de camino desde Oreb por el camino del monte Seir hasta Cades Barnea. Entonces, miren, esto es interesante porque cuando menciona esta parte, los sabios judíos suelen combinar precisamente el número 11, ¿verdad? Con el número 1 y el número 10, o sea, como quien dice 1 más 10, ¿verdad? Entonces, dando la preponderancia al número 1 en este sentido porque representa o se relaciona con el eterno, sabiendo que Él es uno, que Él es único, ¿verdad? Y Él es el inicio, ¿verdad? De la razón de todo. No es que Él haya sido creado, o sea, no estoy hablando de eso, Él es el inicio, quiere decir que de Él parte todo, o de que Él es la única fuente y la fuente especial de lo cual se deriva todo. Eso es lo que estoy tratando de explicar. Entonces, ese uno señala prácticamente al eterno, el único, el indivisible, el todopoderoso, el Dios eterno, ¿verdad? Él es único, como dice Shema, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el eterno, nuestro Elohim, el eterno, uno es. Entonces, esto es interesante también, o sea, tienen ellos su razón de explicar esta parte. O sea que mientras que el número 1 representa esto, el número 10 manifiesta, ¿verdad? Un sentido de totalidad o de terminación o de que algo se completó, ¿verdad? O que alguien o algo debe completarse de esta manera. Ese es en el análisis de los números, eso es lo que significa el número 10, ¿verdad? Que entonces, si relacionamos de esta manera, ¿verdad? El número 1 y el número 10 significa entonces que el pueblo del Señor solo completará su viaje, ¿verdad? Por la obra única de Dios, ¿verdad? Y así sucedió, y así como les dijo acá Moisés también, hay 11 días de camino desde Oreb por el camino del monte Seir hasta Cades Barnea, o sea, el ingreso a la tierra prometida, ¿verdad? El tiempo necesario solo depende de Dios, que ustedes entren a la tierra prometida solo depende de Dios, y eso era lo que estaba pasando aquí, y así se experimentó. Porque así se experimentó también, ¿verdad? Con Josué. ¿Por qué? Porque cuando él envió, ahora sí, a 2 de los espías, ellos le manifestaron de que los pueblos que habitaban ahí estaban desfallecidos completamente por lo que estaba pasando con Israel. Entonces ya vimos el número 40, ya vimos también el número 11. Otro dato interesante es que la preparación comenzó aquí, según dice acá, y sucedió que en el año 40 del mes undécimo, aquí se menciona el mes undécimo, el primer día del mes, Moshe, ¿verdad? Habló a los hijos de Israel. O sea que esa preparación para la entrada a la conquista de la tierra prometida comienza entonces el undécimo mes, el primer día del undécimo mes. Sabemos que el primer día de cada mes es Rosh Hodesh, o sea, es luna nueva de un nuevo mes, ¿verdad? Esto da una idea de renovación, ¿verdad? Porque esa es la explicación de Rosh Hodesh, o sea, una nueva luna a la vez, o sea, es nueva, o sea, es la misma que se renova, ¿verdad? Eso es, o sea, no es que aparezca una luna, esta desaparezca completamente y vuelvan a hacer otra, no, sino que es la renovación del ciclo. En esta parte se entiende así de esa manera, y esto nos lleva a considerar en este punto importante que la renovación únicamente puede depender del Eterno.
nos lleva a considerar que solo lo eterno puede llevar a cabo la renovación de una persona a través de Yeshua, el Mesías Santo Israel. Y de hecho, ese es el propósito de venir a Yeshua. O sea, ser renovados completamente en Él, o sea, para tener una nueva vida. Lo que implica entonces que la renovación máxima que nosotros podemos entender y expresar y experimentar y esperar, ¿verdad? Es la renovación total del reino de Dios. Y así como Israel está entrando a la tierra prometida en ese momento, también hoy podemos esperar el tiempo por la renovación también de los últimos días, acorde también a lo que dice acá. Me parece muy interesante cuando leí esta relación de este capítulo número 3 del libro de los Hechos. Por favor, les pido, los que les gusta seguir la lectura, el capítulo número 3 del libro de los Hechos, los versos 19 al 21 que dicen: por tanto, arrepentíos y convertíos, dice, para que vuestros pecados sean borrados. O sea, ¿cuál es la forma en que los pecados sean borrados? Arrepentimiento, conversión, eso es, conversión, ¿verdad? Y volvernos al Dios vivo, el verdadero. Ahora, ¿cómo? A fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Entonces, aquí hay todo un proceso. El proceso de arrepentimiento, de conversión, eso provoca borrar los pecados, y como consecuencia de que los pecados son borrados, se restaura el reino, y entonces ahí vendrán tiempos de refrigerio, tiempos de bendición. Ese es el refrigerio, ¿verdad? De un alma sedienta, vacía, que se encuentra seca completamente, que va a experimentar el Señor, para que esos tiempos de refrigerio vengan, entonces dice, de la presencia del Señor. Y entonces dice, y Él envía a Yeshua el Mashiach, designado de antemano para vosotros, o sea, desde antes de la fundación del mundo. Él fue designado por amor a nosotros. Dice, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Baruch Hashem Adonai. Esto es algo extraordinario que nosotros estamos viendo y estamos leyendo y estamos experimentando desde hace unos años para acá. Moshe entonces, consciente de que su partida es inminente, quiere orientar y prevenir y alentar a la nueva generación. El mensaje entregado aquí es un mensaje claro, ¿verdad? Que a veces recordará episodios ya transcurridos para que pues, se eviten nuevamente que sucedan en el futuro. El recordatorio de estos pasajes entonces no tiene la intención mínima de recordar culpas pasadas. O sea, no, ya no es necesario, ¿vale? Ni mucho menos de reclamos a estas alturas del tiempo, sino alentar al pueblo a la obediencia. Y eso es lo que nosotros debemos hacer también en este tiempo, o sea, olvidar todas estas cosas pasadas que nos han hecho tanto daño, ¿verdad? Y pues si ya los reclamos están de más, lo que nos queda es vivir para adelante esperando la voluntad del Señor, ¿verdad? Para que Él nos ayude en nuestro caminar sobre la tierra. Es interesante, alguien decía que si negamos nuestro pasado, ponemos en duda también nuestro futuro. ¿Por qué? Porque el futuro existe en la medida de que el pasado se convierte en una lección de vida para mejorar nuestra conducta. Y se convierte también en parte de nuestras vivencias que nos hacen fuertes para seguir adelante. El ejemplo dado aquí es: no puede haber frutos si el hombre que debe darlos no tiene raíces. O sea, esto es interesante. Miren, algo que me ha dado el Señor esta semana, y es algo muy especial, hablo a los hombres en este momento, es que uno debe pasar de ser hombre, ¿verdad? Así se lo digo, es algo que el Señor me habló esta semana, que me hizo, mejor dicho, me hizo sentir esta semana. Y es el hecho de pasar de ser un hombre a ser un superhombre. Ahora, no estoy hablando de un Superman, no estoy hablando de cosas extrañas, del orgullo, de
No, estoy hablando de ser un hombre que está sujeto a las pasiones todavía de este mundo, ¿verdad? Y un hombre natural, normal, que aunque está el Espíritu de Dios en uno, Baruch Hashem Adonai, todavía hay cosas que nos hacen sentir cosas en esta carne, mientras que los superhombres, ¿verdad? Son aquellos que dicen, Señor, he jurado y lo confirmaré, como dice el salmista, ¿verdad? Que haré y cumpliré tu palabra. Ese es un superhombre. Como dice Pablo, yo quisiera que todos tuvieran, dice, el poder de la abstinencia como lo tengo yo. Ese es el tipo de superhombres de los cuales estoy hablando. O sea, aquellos hombres entonces que se entregan, ¿verdad?, a la voluntad del Espíritu para ser guiados por Él y ser agradables delante del Señor. Un Job de quien el Señor habla y dice, ¿has visto a mi siervo Job? Le dice, varón perfecto. Entonces, ese es un superhombre, o sea, ese es el tipo de superhombre en el cual debemos anhelar, creo yo, convertirnos todos. Pero entonces, volvamos a esta parte que dice, no puede haber frutos si el árbol que debe darlos, verá, no tiene raíces. Entonces, siguiendo este ejemplo anterior y viendo entonces la necesidad de ese cambio, ese 40 que aparece, ese número 40 que aparece acá, ¿verdad? Y que nos habla de la necesidad de un cambio, de una transición. En el libro de los Hebreos, capítulo número 12, versos 14 al 15, se habla de algunas de las raíces que están por ahí, con las cuales debemos de tener mucho cuidado. Entonces estamos en Hebreos, capítulo número 12, los versos 14 al 15, que dice, buscad la paz con todos y la santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que nadie, dice, deje de alcanzar la gracia de Dios, ¿verdad? De que ninguna, aquí está la palabra, que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Miren, amados hermanos, las raíces están formadas por todas estas vivencias que hemos tenido, pero ahora nuestra raíz cambió. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de la rama, somos parte de los pámpanos. La raíz es Yeshua y en Yeshua no hay amargura, ¿verdad? En él hay bendición, hay alimento. O sea, y el estar en Yeshua, en esa raíz bendita, permite a aquella persona habitar al abrigo del Altísimo y a la sombra del Omnipotente, como lo dice entonces el autor del Salmo 91. O sea, eso así es. O sea, una necesidad increíble que tenemos de llegar a esa oportunidad también nosotros. Entonces, los problemas de la vida, ¿sí?, son parte de nuestra historia. Triste o no, así es, ¿verdad? Y no podemos cambiar el pasado. ¿Qué nos queda entonces? Nos queda fortalecer el presente para tener un mejor futuro. O sea, ese es el propósito que debemos tener. Eso finalmente nos hará superar cualquier raíz de amargura. O sea, ver el presente con miras hacia el futuro. Entonces, si atesoramos amargura en el corazón, amargura y odio vamos a sacar de él. Pero Salomón en sus proverbios nos ayuda a discernir correctamente sobre lo que pues colocamos, metemos a nuestro corazón, y eso es lo que debemos cuidar. Veamos entonces Proverbios capítulo número 4 y verso 13. Dices, aférrate a la instrucción, no la sueltes. La instrucción es la Torah. Aquí es claro, o sea, esta parte que dice instrucción aquí es Torah. O sea, son los mandamientos del Señor, es la palabra del Señor. Aférrate a la instrucción, no la sueltes. Guárdala, dice, porque ella es tu vida, ¿verdad? Entonces, esto es lo principio, o sea, aférrate a la escritura. Si leemos los versos del 23 al 27, seguimos leyendo más adelante, aquí mismo en el capítulo número 4 de Proverbios, dice, con toda diligencia, dice, guarda tu corazón, porque de él brotan, dice, los manantiales de la vida. Aparta de ti la boca perversa y aleja de ti los labios falsos. Y miren tus ojos hacia adelante. Miren tus ojos hacia dónde? Hacia adelante. Y sé que tu mirada se fije en lo que está frente a ti. ¿Qué está frente a ti? El futuro. El futuro glorioso que el Señor
ha preparado para todos nosotros, ¿verdad? Haciendo su buena palabra, esperando lo mejor, así como estuvo Abraham, Isaac y Jacob. O sea, ellos habitaron en tiendas. ¿Por qué habitaron en tiendas? Según lo que dice Hebreos 11, habitaron en tiendas esperando la patria celestial, algo que no era hecho de manos. Fíjate, dice, en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán establecidos, o sea, afirmados por el Señor. Qué interesante este consejo que da Salomón acá en el pasaje del capítulo número 4 del libro de Proverbios. Entonces, aquí aprendemos algo ahora interesantísimo con relación a todo esto, amados hermanos, y es que no hay que pasar por alto, ¿verdad? O guardar silencio, por así decirlo, sobre todas aquellas cosas negativas que nos perturban en nuestras relaciones. O sea, es importante, acabar con ellas para que, de verdad podamos experimentar un cambio. Segundo, aprendemos a perdonarnos. También aprendemos a pedir perdón y a perdonar. Miren, es que yo no sé qué es más difícil muchas veces. Si pedir perdón o aprender a perdonar. O sea, las dos cosas son tremendas porque el pedir perdón empieza a promover el orgullo. ¿Cómo hacer eso? Sí, aunque yo tenga la razón y si tengo la oportunidad de lograr la paz con mi hermano, debo pedir perdón. Sí, o sea, eso es lo correcto. Y les garantizo que siempre, siempre rendirá un fruto positivo invaluable. Pedir perdón siempre, siempre, siempre producirá un fruto de bendición positivo invaluable. Ahora, el otro que le toca es perdonar. Este va a recibir también el resultado de perdonar. El resultado de perdonar es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo creo que a todos nos ha tocado estar en las sandalias, por decir así de esa manera, de las personas que deben pedir perdón y otras veces que toca perdonar. Entonces, si nos ponemos a pensar y a evaluar cuál ha sido nuestra conducta en este sentido, vamos a ver entonces, ¿verdad? ¿Qué es más difícil? Ustedes sabrán contestarse, ¿verdad? Con relación a este punto. Entonces, aprendamos a decir las cosas con suavidad. Aquí lo muestra muy bien también Moisés, aquí en esta parte, con suavidad. El carácter de Moisés es muy interesante porque está lleno de una mansedumbre espectacular. O sea, Moisés tenía el Espíritu de Dios en él y eso le hacía hablar de una manera en que lo hacía. De esta manera se expresó también con la nueva generación. O sea, no les habló con rencor, sino con amor. Les hizo ver las faltas del pasado para evitar que se repitieran en el futuro. Ahora, él sabía lo que iba a pasar porque el Señor también se lo dijo. La generación aprendió, sí o no. Nosotros conocemos qué fue lo que pasó después. Incluso fueron al exilio con todas las cosas que sucedieron. Vimos todo también lo que estaba sucediendo más adelante. Al final, pues nos dimos cuenta de que la humanidad del hombre es tremenda y es muy peligrosa. Que el Señor nos ayude para caminar en sus estatutos, para deleitarnos en ellos, para estar seguros en Él. Entonces, la intención de hablar del pasado es para mejorar la relación, no para terminarla de destruir. Hay que entender que en este proceso todos sufren. O sea, todos sufren, o sea, no hay quien no sufra en este proceso. Debemos tener especial cuidado entonces de no camuflar nuestra venganza bajo la aparente voluntad de recordar el pasado, ¿verdad? Y me gusta mucho lo que dice el Salmo 130, lo tomo muchas veces como referencia para todo esto porque miremos las cualidades del Señor en este sentido. Dice, desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Vean este verso 3. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Verso 4. Pero en ti hay perdón. Oigan esto, para que seas temido. Señor de los cielos, esto es maravilloso. Espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza.
otra vez nos lleva a considerar lo que ya hablamos hace un momentito en el Señor de tomar la instrucción. Como dijo Salomón en Proverbios 4:13, tomar esa instrucción, esa Torah, aferrarnos a ella y no soltarla, porque eso nos va a garantizar, ¿verdad?, un mejor pensamiento, un mejor cuidado en el Señor. El libro de Devarim, entonces, que estamos empezando hoy, además del propósito que ya conocemos de enseñar la Torah a la nueva generación antes de que entre a la tierra prometida, tiene otro fin. Ese fin es aclarar o explicar varios de los preceptos ya enunciados en el resto de los libros de la Torá, ¿verdad? Y eso también está aquí plasmado en el verso 5 del capítulo número 1 de Deuteronomio, que dice: al otro lado del Jordán, en la tierra de Moab, Moisés comenzó, que dice, a explicar esta ley. Dice, o sea, aquí vemos esta parte, dice, él no les leyó, no les repitió, les explicó. O sea, esto es la manifestación de amor, explicar, porque sabía de esa necesidad. Este libro maravilloso de Devarim, que es extraordinario, también se le conoce por varios nombres. También se le conoce como Sefer Devarim, o sea, el libro de las palabras, Mishneh Torah, que la repetición de la Torah, Deuteronomium, ¿verdad? O sea, se traduce como la segunda ley, nombre que fue puesto por los judíos de habla griega, ¿verdad? Y nombre que también fuera tomado de los traductores de la Biblia del latín, que lo llamaron Deuteronomium. Entonces, ahí podemos ver también cómo se le conoce a este libro. El verso número 1 del capítulo 1 empieza con esto: estas son las palabras. Ya vimos, o sea, este es Devarim. Esta frase, amados hermanos, hace referencia a las palabras personales, reprimendas, pues, si quieren decirlo así, o amonestaciones que Moisés dirige al pueblo. Moisés ya sabía lo que iba a pasar adelante, entonces él quería asegurarse de que esta generación también recibiera estas palabras de esa manera. Esto como parte de su discurso de despedida. Las palabras descritas aquí no alude a mandamientos, ¿verdad? De hecho, el mismo verso nos dice que son palabras de Moisés. Sin embargo, Moisés habla acá en alegorías de los errores del pasado, ¿verdad? Por respeto al pueblo, o sea, no es directo para decir las cosas porque no los quiere lastimar, o sea, no les reclama, sino que les amonesta, les motiva a la obediencia, haciéndoles saber que el Señor ha cumplido su buena palabra y sus promesas. Entonces espera también que el pueblo reaccione a eso. Vemos también que en el verso número 13 nos dice: en el 11º mes, el día 1 del mes. Esto es interesante, dijimos, porque de acuerdo a la tradición rabínica, Moshe murió, ¿verdad?, el 12º mes, que es en el mes de Adar, o sea, el día séptimo. Esto implica entonces de que desde que Moisés empezó, ¿verdad?, las primeras frases de este libro, ¿verdad?, hasta el día de su partida transcurrieron tan solo 36 días. Sí, entonces él estaba muy próximo realmente a partir, o sea, esto considerando que el pueblo estaba a las puertas de la conquista de la tierra prometida, y entonces él debía partir para que esto sucediera conforme a lo que el Señor había dicho, que solo Caleb, hijo de Jefone, y Yehoshua, hijo de Nun, o sea, Josué, hijo de Nun. Varias cosas aprendemos aquí, de acuerdo a lo que estamos viendo. Han pasado 40 años de ese peregrinaje que los llevó por este vasto y terrible desierto, como dice aquí. Aquí cayó una generación durante ese tiempo que fue contada, ¿verdad? Y condenada a no entrar a la tierra debido a las murmuraciones que hicieron y pues lo mal que hablaron de la tierra prometida. Pero Moisés les está hablando ahora a la nueva generación y empieza el recuento de la historia, introduciendo más detalles entonces de lo que aconteció en ese tiempo, tal como les decía, y se refiere precisamente a la parte esta de los 12 exploradores, de acuerdo a lo que leímos a partir del verso número 19, y si los versos del 22 al 25, la tradición hebrea cuenta que los israelitas no llegaron sugiriendo, sino imponentes, a pedir que se enviara un grupo de exploradores. O sea, ellos dijeron, bueno, ¿mandás un grupo de exploradores o qué? ¿Verdad? ¿Qué va a pasar acá? O sea, ellos pues llegaron muy exigentes con todo esto. Moisés dice en el verso 23, mire lo que dice acá.
y me agradó el plan, dice él, y me agradó el plan. Aparte que estaban siendo muy impositivos, dice, me agradó el plan. ¿Qué está haciendo Moisés diciendo esto? Esta parte, me agradó es la palabra yatab. Esta palabra yatab en hebreo significa me pareció bien. O sea, esto no es más que una muestra de la humildad de Moisés, ¿verdad? Que no habla acerca de la insistencia que el pueblo le hizo en ese tiempo, sino que se hace también partícipe del error y nos enseña como líderes la importancia que tiene el hecho de reconocerlo, porque a veces creemos que el reconocer nuestros errores va a lastimar nuestra autoestima, ¿verdad? O nuestro liderazgo. No, Moisés no lo hizo así de esa manera. Le interesaba más que quedara claro en el corazón del pueblo, pues que conservar ese orgullo en sí mismo. Tenemos un Moisés que nos da muchos ejemplos aquí en esta parte, bendita sea su memoria. También dice que el pueblo lloró y murmuró, ¿verdad? Cuando escuchó el reporte. O sea, muchas veces nuestro lloro, amados hermanos, no es por dolor, sino por lástima, ¿verdad? Hacia nosotros mismos. O sea, lloramos a veces sin razón, porque nos quejamos antes de que las cosas se produzcan en nuestra vida y nos anticipamos a llorar cuando en el corazón del Eterno el propósito es bendecirnos. Él los estaba introduciendo a la tierra prometida, los estaba bendiciendo. No, ellos lloraron, ¿verdad? Y ahora esto es interesante porque los sabios dicen que los espías regresaron el 9 de Ab. Estamos a las puertas del 9 de Ab, o sea, ya ahorita estamos en ese tiempo, ¿verdad? Y que Dios había decretado que por haber llorado sin razón, en esa fecha le daría una razón para llorar. Y sabemos las tragedias que han sucedido a lo largo de la historia en el 9 de Ab. Dentro de lo más terrible es la destrucción de los dos templos. Ahora, pudiéramos decir nosotros que la destrucción de los dos templos afectó a Israel, porque el Señor se fue primero de ahí del templo y después fue destruido el templo, pero en realidad todos perdimos como humanidad. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor como tal ahí en ese momento ya no se manifestó sobre la tierra de esa manera. Habiendo tenido la gloria Shejinah del Eterno, la dejamos ir como consecuencia de nuestras maldades. Entonces, miren, esto es más dramático de lo que nosotros mismos nos imaginamos. Así que entonces Devarim no es una simple repetición de la Torah, ya que aquí se dan también nuevos mandamientos que finalmente completan los 613 mandamientos que tiene la Torah. En la introducción, Moisés hace resaltar el lugar donde se encuentran. Ese es un momento, es el lugar donde hace ya casi 40 años antes, bueno, 40 años, te encontraba la generación anterior que muriera, tal como habíamos hablado, era que no entró a la tierra prometida. Y así como dice Deuteronomio 1 y 2, dice, hay 11 días de camino desde Oreb hasta Cades Barnea. O sea, los datos importantes de estos primeros versos nos señalan lo siguiente. Nos señala primero que el monte Oreb es parte del monte Sinaí, que fue el lugar donde recibieron la Torá, lo que implica que de acuerdo a la información, ¿verdad? Que está dando Moisés de que una vez recibida la Torá, el camino a emprender era hacia la tierra prometida. Eso es lo que está diciendo. Segundo, hay 11 días hasta Cades Barnea por la ruta que él describe, ¿verdad? Lo que infiere que ese era el tiempo que se llevarían hasta llegar a las fronteras de la tierra prometida. Y viendo la descripción de los números, esto va a ser obra de Dios. Y él les dijo, miren, él los va a llevar, él los va a introducir. Eso es lo que implica el número 11, o sea que era una obra entera de él. Tercero, ¿verdad? Que la nueva generación se encuentra exactamente en la misma posición en la que 40 años atrás estaba la generación anterior, pues que provocó que no entraran a la tierra. De esta manera, entonces, amados hermanos, y con la introducción que está dando Moisés aquí en el libro de Devarim, es muy razonable que el relato, ¿verdad?, del libro empiece entonces con el suceso acaecido de los 12 exploradores, ya que ese fue entonces el punto de quiebre, por decirlo así, que no permitió que la anterior generación entrara a la tierra prometida. Pero también es interesante esta información porque nos hace ver por qué Moisés no empieza con el evento crítico del becerro de oro, haciendo un resumen de la Torá, para entrar de lleno a fortalecer el corazón de los mandamientos
que el Señor había dado, sino que pues este evento que es muy crítico. Estando entonces en este lugar, él consideró oportuno hacer ese relato para evitar que volviera a suceder, tal como dice esta parte, y ya leímos también en los versos del 19 al 26. O sea, este acto de enviar a los exploradores se convirtió entonces en un obstáculo y trapó a esa generación en el desierto, la hizo caer en el desierto. Moisés deja sentado en el verso 26, ya lo leímos, que fueron ellos los que no quisieron subir y se rebelaron, lo que manifiesta que los que detenemos el tiempo, ¿verdad? Los que detenemos en el tiempo el cumplimiento de las promesas del Señor somos nosotros mismos y nadie más. O sea, somos nuestro peor obstáculo para recibir las bendiciones del Señor. ¿Qué es esto? Que por la falta de fe y el abandono del Señor y andar en nuestros temores, no disfrutamos lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Cómo concluimos este punto? ¿Verdad? La Biblia de las Américas, ¿verdad?, tiene un comentario que dice: se puede entrar en la tierra de Canaán en un viaje de 11 días del monte Sinaí, pero a causa de la incredulidad del pueblo en Cades Barnea, el viaje se prolongó, dice, 40 años. Mire qué cosa más extraordinaria, qué comentario más fuerte este que se está dando aquí. Qué conclusión más tremenda. Entonces, si volvemos un poquito a los versos 4 y 8, veremos también que esta información que hemos visto en Deuteronomio 1, del 4 al 8, nos dice en el verso 5 que Moisés comenzó a explicar esa Torá. Lo que quiere decir que no fue una simple repetición, sino una explicación completa. Y cuando el Señor lo envió a tomar la tierra, lo envió a tomar todos los límites de la tierra prometida. Esto es interesante, la tierra prometida, Abraham, Isaac y Jacob, verá que se da acá y se dio desde Génesis 15, 18. Y los versos 7 y 8 lo confirman. Volvemos, partid y de la región montañosa de los amorreos, todos los vecinos del Arabá, en la región montañosa, en el valle, en el Negev y por la costa del mar. Oigan, y la tierra de los cananeos y el Líbano, imagínense dónde queda el Líbano, hasta el gran río Éufrates. O sea, vayan los límites que el Señor le dio a Abraham, Isaac y Jacob. O sea, Moisés confirma la bendición realmente del Eterno, las promesas del Eterno a los padres. Miren, hermanos, nuestra desobediencia nos priva de disfrutar todo el bien que el Señor tiene para nosotros. Eso es lo que ha sucedido. El capítulo número 2 continúa el relato de la travesía en el desierto y ofrece datos, ¿verdad?, que nos hacen comprender que las naciones no consideran los límites, ¿verdad?, con tal de conquistar sus objetivos, sus afanes y sus deseos de poder y de riqueza. Si algo entendemos en todo esto, amados hermanos, es que el Señor estableció límites y las fronteras de Israel, y eso lo hizo desde el principio. Desde el principio, a través de las promesas que hizo Abraham en el capítulo número 15, y recordemos que Él es el dueño de la tierra, ¿sí? Y Él se la da a quien Él quiere. Recordemos también que en la Torah existe una prohibición de reducir los linderos de nuestros vecinos. O sea, aquí no estaba Israel reduciendo los linderos de sus vecinos, era una orden del Señor. Ya vimos también de que esta parte que hablamos, y en el capítulo número 2 de Deuteronomio, los versos 4 al 5, vean esta parte de la historia, dice: y da orden al pueblo diciendo: vais a pasar por el territorio de vuestros hermanos los hijos de Esaú, que habitan en Seir, y os tendrán miedo. Así que tened mucho cuidado, no los provoquéis, porque nada de la tierra os daré, ni siquiera la huella de un pie, porque a Esaú he dado este monte de Seir por posesión. Esto es algo extraordinario. Les compraréis con dinero los alimentos para comer, y también con dinero compraréis de ellos agua para beber, pues el Señor tu Dios te ha bendecido en todo lo que has hecho. Imagínense, ustedes venían del desierto, pero el Señor les había bendecido grandemente, tenían capacidad de pago. Eso es lo que está diciendo, esto es obra del Señor. Él ha conocido tu peregrinar a través de este inmenso desierto por 40 años. El Señor tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Y miren esta frase lindísima: el Señor tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. La clave perfecta
para que nada nos falte, es provocar a través de nuestra obediencia que Dios esté con nosotros. Bendito sea su nombre. A partir del verso 8 habla también de los hijos de Moab, que son descendientes de Lot, que tampoco los molesten. Entonces, cuando vemos esta parte, hermanos, primero habla de Esaú. Dice que no lo moleste, que le cumple. ¿Por qué? Porque Esaú puede ser lo que sea, pero es descendiente de Abraham y es hijo de Isaac, hermano de Jacob. Entonces se cumplen las promesas. Muy malvado podía haber sido, pero está dentro de la promesa también de bendición hacia Abraham y Isaac. Entonces Esaú alcanza esto. Y del mismo modo sucede entonces con Moab. De acuerdo a lo que vimos, miren, Balac no tenía necesidad de alquilar a Bilán para venir a hacer todo esto. Por eso dice, no salieron a recibirlos con pan como debieron haberlo hecho por todas las misericordias que Dios había hecho también con Lot y se enriqueció estando cerca de él. Miren, estos dos casos, amados hermanos, nos enseñan que el Señor ha dado a cada quien conforme su voluntad y que los juicios son de Él. A pesar de lo que era Moab, el Señor cuidaba de ellos. ¿Por qué? Porque eran descendencia de Lot. ¿Verdad? Y el Señor lo había bendecido. De esta manera, entonces, vemos que las naciones, pueblos, tribus, lenguas, ¿verdad? Tienen sus territorios definidos, ¿verdad? Y lo que debe haber entre ellos es un intercambio comercial. O sea, aquí están los límites bien fijados, que desarrolle los pueblos. Pero ¿qué hizo el hombre? El hombre quitó los límites y estableció la globalización. Entonces ahora establece lo que se llama el ciudadano universal para que puedan comercializar, habitar. Y entonces se arman todos estos desórdenes porque ya traen, verás, sus cosas y sus creencias que vienen a imponer. Sí, entonces las grandes transnacionales dicen, bueno, te compro siempre y cuando apliques esta norma a tu país o apliques esta norma. ¿Verdad? Y entonces ahí vienen todo ese montón de cosas e ideologías, ¿verdad? Que vienen a hacer pedazos a la nación. Hay que tener cuidado con eso. ¿Cuáles son los pretextos de todo esto? El bien común, traer el desarrollo, ¿verdad? Pero ¿cuál es la realidad? ¿Desarrollo de qué? Del desarrollo del islamismo, homosexualismo, violencia, hambre, narcotráfico y otras cosas que todos nosotros vemos cada día. Y todo apoyado por una corriente específica que todos podemos ver sin que nadie nos diga específicamente qué es. Amados hermanos, hay que cuidar estas cosas y de esta manera entender lo que Dios nos está diciendo. Miren, pensemos lo que pensamos, hagamos lo que hagamos. El Señor ha dicho en su palabra esto y se cumplirá. Aunque se oponga quien se oponga, así sucederá. Los límites físicos ayudan a mantener el control, pero los límites ideológicos no conocen límites ni fronteras. Lo hemos visto muy de cerca y eso provoca que se pues desarrollen todo ese montón de pandemias y epidemias que se dan. De esta manera, amados hermanos, continúa entonces el relato en el capítulo 3, porque el Señor no quería mezclas de Israel de ninguna de las ciudades que habitaban Canaán, o sea, debían acabar totalmente con ellas. Así que la globalización es contraria a los propósitos de Dios. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede aquí en lo escrito en el capítulo número 3, versos del 3 al 11, ¿verdad? Que es la última parte de nuestra parashá que dice: Así que el Señor nuestro Dios entregó también a Og, rey de Basán, con todo su pueblo, en nuestra mano, y los herimos hasta que no quedaron sobrevivientes. Y tomamos en aquel entonces todas las ciudades, no quedó ciudad que no tomáramos, 60 ciudades de toda la región de Argob, el reino de Og y Basán. Todas estas eran ciudades fortificadas, muy altas murallas tenían y puertas barreras aparte de muchos otros pueblos sin murallas. Las destruimos totalmente como hicimos con Sehón, rey de Hezbón, exterminando a todos los hombres, mujeres y niños de cada ciudad. Pero tomamos, dice, como nuestro botín todos los animales y los despojos de las ciudades, así tomamos entonces la tierra de mano de los reyes de los amorreos que estaban del otro lado del Jordán, desde el valle del Arnón hasta el monte Hermón. Los sidonios llaman, oigan, los sidonios llaman Hermón a Sirión y los amorreos lo llaman Senir. Todas las ciudades de la meseta, todo Galad y todo Basán, hasta Salea, Edrei, ciudades del reino de Og en Basán. ¿Por qué?
Solo Og, rey de Basán, quedaba de los gigantes. Esto me pareció interesantísimo. Quedaba de los gigantes. Su cama era como una cama de hierro. Está en Rabá. Los hijos de Amón tenían 9 codos de largo, ¿verdad? Y 4 codos de ancho, según el codo de un hombre. O sea, habían algunos gigantes, pero no eran los nefilim ni nada como ellos llegaron contando al principio, pero sí nos confirma también que había gigantes en la tierra en ese tiempo. Quizá nosotros en nuestra mente carnal no comprendamos esto, pero Dios sabe lo que hace y lo que quiere, ¿verdad? Para su tierra, esta es su tierra, y para la humanidad, principalmente cuando leemos este pasaje. O sea, la muerte de las mujeres y los niños, ¿verdad? Él sabe realmente el grado de contaminación al que han llegado. Ahora, ¿qué significa esto, hermanos? Significa que hay que acabar de raíz con el mal. Recuerden lo que el Señor había dicho en Génesis 15:6. Esto implica que el colmo de los amorreos, pues había llegado ya a él. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, bendiga su palabra. Nosotros bendecimos al Señor. El Señor ha sido bueno, su misericordia es para siempre. Estos son apenas algunos comentarios de nuestra parashá de Devarim, la primera parashá del libro de Deuteronomio, el libro de Devarim, el cual vamos a seguir disfrutando durante todo este tiempo. Que el Señor nos ayude, que el Señor tenga compasión de nosotros y nos permita tener entonces un maravilloso Shabbat. Que el Señor entonces nos guíe en nuestro caminar y que el Señor nos permita seguir disfrutando y deleitándonos de esto maravilloso. Con el respeto del Señor, con la bendición del Altísimo, voy a bendecir a su pueblo en esta hora. Que el Señor les bendiga, les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga ustedes misericordia, que el Señor alce su rostro sobre ustedes, pongan ustedes shalom. Que la bendición del Altísimo, el Dios y Padre Celestial, les bendiga desde lo alto, afirme sus pasos en su Torah y les permita habitar al abrigo del Altísimo y a la sombra del Omnipotente. Les bendigo en el nombre de Yeshua HaMashiach, Melech Israel. Amén. Baruch Hashem Adonai. Shabbat Shalom.